Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con los datos que dio a conocer el INDEC para nuestro país, que tiene que ver con la caída de la actividad económica, el Producto Bruto Interno, pero además también con el desempleo. Lo que se midió es el primer trimestre del año, que muestra una caída del empleo, un aumento del desempleo en comparación con el último trimestre del año pasado y también en comparación con el primero de 23. Así es, Pablo. Bueno, los datos que dio a conocer hoy el INDEC, que dan cuenta del desempleo y también de la actividad económica y el PBI. Vamos en busca de esa información. Según publica el INDEC, creció la desocupación en Argentina y se ubicó en el 7,7% en el primer trimestre de este año. Bueno, lo decíamos, la última medición, que es la del último trimestre del año pasado, fue de 5,7, con lo cual ahí tenemos una diferencia de 2 puntos. No obstante, el último trimestre del año siempre tiene una actividad económica mucho más alta, con lo cual lo deberíamos comparar con el primer trimestre de 2023 y allí el aumento del desempleo fue de casi 1 punto, lo cual para el gobierno, en un marco de recesión, no fue tanto una mala noticia, ¿no? Bueno, claro, se relativiza este indicador. En Córdoba la desocupación fue del 7,6% en el primer trimestre del año y en Río Cuarto muy por debajo del promedio provincial e incluso nacional. La desocupación se ubicó en el 3,4%. Y lo que estamos viendo ahí es la actividad económica en Argentina, el Producto Bruto Interno, con una caída que sí, que es importante. El PBI argentino se derrumbó un 5,1% en el primer trimestre del año. Bueno, hay una caída muy brutal de la inversión, de casi el 25%, pero todos los rubros de la actividad económica cayeron, salvo la exportación, que se realizó, pero tampoco con márgenes muy amplios. Bueno, Pablo, y que se compara con un periodo anterior que estuvo marcado por la sequía. Y, como lo decías, una caída en la actividad económica. Sobresalen, por supuesto, como lo venimos diciendo siempre, la construcción con una caída de más del 19% y la industria con una caída de más del 13%. Digamos, son los primeros indicadores que hay del gobierno de Javier Milei tras la devaluación abrupta ocurrida en el mes de diciembre y los recortes fiscales. Bueno, estamos viendo estos números. Los saludamos a Diego Lorca, que es licenciado en Psicología y director de justamente una organización que se dedica a la observación del trabajo. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Y te vemos bien también, Diego. Bueno, perfecto. Bueno, consultarte, ¿qué significan estos números que se dieron a conocer hoy y cómo los recibieron ustedes? ¿Sorprendieron? No, yo creo que no sorprenden mucho de acuerdo a las medidas que ha ido tomando el gobierno, como ustedes recién mencionaban, desde la asunción del gobierno de la Libertad Avanza, conducido por Javier Milei. Se tomaron una serie de medidas a cargo del ministro de Economía, el conocido ministro del gobierno anterior de Macri, que es Caputo, con una tremenda devaluación de un 118% que obviamente trae consecuencias graves para lo que es el poder adquisitivo del salario y para lo que es la recuperación económica también del país. Porque no solamente es la devaluación lo que está afectando, sino también un programa de desincentivo a la inversión en los sectores industriales. Entonces, como bien mencionaban ustedes, la industria, que es uno de los principales sectores económicos que aporta gran fuentes de trabajo de alta remuneración, como los servicios, cayeron considerablemente en lo que nosotros ya anticipábamos desde aquellas medidas del ministro Caputo. Iba a ser esta recesión y esta desaceleración de la economía, sobre todo del sector industrial y de la construcción, que ha visto afectado gravemente, digamos, no solo el poder adquisitivo del salario, sino también la caída en el nivel de ocupación. Diego, estos números son del primer trimestre del año, ya estamos cerrando el segundo. ¿Qué piensan que ha ocurrido en estos 3 meses? Y nosotros nosotros estamos cerrando un dossier, hicimos el dossier del primer trimestre también donde analizamos justamente la política económica o lo que se deja ver como política económica del gobierno, que lo podemos observar en la ley ómnibus, en el primer formato y en el segundo formato que se mandó a ambas cámaras, y también en el DNU.
nosotros consideramos que para este segundo trimestre los indicadores van a ir en la misma tendencia. Quizás se pueda desacelerar la tendencia en el aumento de la desocupación, quizás se pueda desacelerar un poco la caída en lo que es la producción, digamos, del país, porque hay algo que ustedes mencionaban recién, es que es la caída del PBI, ¿no? Y eso es verdaderamente alarmante porque quiere decir que producimos mucho menos valor agregado que en años anteriores. Nosotros desde que escuchamos el plan económico y vimos los actores financieros, económicos y políticos que conforman este gobierno, que proyectamos el escenario de un aumento en la desocupación, un aumento en la informalidad del trabajo y una caída bruta del salario, que es lo que todos estamos sintiendo en nuestros bolsillos cuando tenemos que ir a pagar servicios, educación y alimentación. Creemos que la tendencia va a continuar. Bien. Tendencia negativa, obviamente. Tendencia a la baja. Bien. Diego, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Desde Loitraf estamos para lo que necesiten. Igual Gracias. por acá.